Buenas tardes a todos, bienvenidos a la conferencia 12 del curso de Cálculo más 2420. En la clase pasada estuvimos utilizando la regla del poder para determinar la derivada de diferentes funciones, entre ellas tanto funciones que involucren variables con exponente número natural, como aquellas que involucraban variables con exponentes que no fueran números naturales, sino podíamos ver números enteros negativos o números fracciones. ¿Sí? En la clase de hoy vamos a continuar con ejercicios de ese tipo y quiero también invertir un tiempo en repasar algunas de las reglas que estamos utilizando en estos momentos. Bien, así que vamos a recurrir a la presentación. En esta diapositiva, como hemos señalado en la clase anterior, podemos ver qué relación existe entre la gráfica de una función y la gráfica de su derivada. Ya hemos dicho que la derivada de una función es otra función. Y si nosotros pudiéramos ver el comportamiento de una gráfica, por ejemplo, si conocemos la gráfica de una función, nosotros podríamos tener un aproximado de cómo sería la gráfica de su derivada o qué detalles importantes podemos esperar en la derivada. Por ejemplo, donde la función sea decreciente, la derivada será negativa. Donde la recta tangente a la función sea horizontal, es decir, con pendiente cero, la derivada será cero. Es decir, la derivada es cero en el lugar donde la recta tangente es horizontal. Donde la función original sea creciente, su derivada será positiva. Y donde haya un cambio en concavidad, es decir, donde ocurra un punto de inflexión, la derivada de la derivada será cero. La segunda derivada será cero. Explicando la diapositiva anterior, este diagrama es un gran ejemplo porque nos ilustra los 4 puntos que se establecen. Por ejemplo, noten que esta gráfica en azul corresponde a la función original. Vean que dice f de x y la derivada está en color púrpura y se llama f' de x. Vamos a ver qué características tienen una en relación a la otra. Donde la función original es decreciente, es decir, donde la función original de izquierda a derecha vaya bajando, ustedes van a notar, ¿verdad? En este segmento, donde la función es decreciente, su derivada es negativa. ¿Y cómo yo sé que la derivada es negativa? Porque veo la gráfica por debajo del eje X. Y todo lo que está por debajo del eje X quiere decir que ella es negativa. Luego, cuando llego a este punto mínimo, vemos una recta tangente horizontal. Quiere decir que en este momento la derivada es cero. ¿Y cómo se ilustra? La gráfica tocando el eje X. Noten luego que en este segmento de la gráfica el comportamiento es creciente. De izquierda a derecha sube hasta este valor. Y en ese mismo intervalo la derivada será positiva. ¿Cómo yo lo sé? Porque la gráfica está por encima del eje X y todo lo que esté por encima del eje X implica que la Y es positiva. Luego, mirando la función original, vemos un punto máximo que se caracteriza por tener una recta tangente horizontal, es decir, una tangente con pendiente cero, por lo tanto la derivada es cero. Y como yo sé que es cero, porque está tocando el eje X. A partir de este momento, la función original tiene una gráfica decreciente, este fragmento es decreciente, como pueden ver, de izquierda a derecha va bajando, y donde f es decreciente, la derivada es negativa. Nota que la derivada es negativa. ¿Cómo yo sé que es negativa? Porque está por debajo del eje X. Y debajo del eje X, las Y son negativas. Luego llegamos a este valor que es un mínimo, donde la recta tangente horizontal, es decir, donde la derivada de la función es cero. Por lo tanto, la derivada es cero. Y yo lo sé porque la gráfica de la derivada está pasando por el eje X, donde Y es cero. A partir de este momento observamos que la gráfica original es creciente, por lo tanto, a partir de este momento la derivada será positiva. La derivada será por encima del eje X, donde Y es mayor que cero. ¿Alguna pregunta ahí?
Bien, el otro punto que quiero establecer es el punto de inflexión. El punto de inflexión, noten, estos 3 puntos ya los discutimos, donde la función es decreciente, f de x será f' de x será negativa, la derivada es negativa. Donde la recta tangente a la función original sea horizontal, la derivada será 0. Eso lo observamos. Donde la función original es creciente, su derivada es positiva. Y ahora vamos a discutir donde haya un punto de inflexión, es decir, donde haya un cambio en concavidad, de cóncavo hacia arriba a cóncavo hacia abajo, o de cóncavo hacia abajo a cóncavo hacia arriba. Donde haya un cambio en concavidad, f' de x cambiará de crecimiento, o sea que va a haber un cambio de crecimiento en la derivada. O sea que la derivada decreciente pasa a ser decreciente y de decreciente pasaría a ser creciente. ¿Y cómo se caracteriza eso? Para que la función, para que f' de x tenga un cambio en crecimiento, es decir, ¿dónde vemos un cambio en crecimiento? Nota que la derivada aquí es creciente y de aquí en adelante es decreciente. ¿Lo notan? Pues en este cambio en crecimiento ustedes van a ver que la recta tangente a la derivada sería horizontal. Pero como la recta tangente, decir que la recta tangente a la derivada es 0, estamos diciendo que la segunda derivada de la función es 0. Donde la segunda derivada de la función es 0, tenemos un punto de inflexión. Así que en este nivel, la gráfica deja de ser cóncava hacia arriba y a partir de este punto, aproximadamente, cóncava hacia abajo. ¿Hasta dónde? Bueno, infinitamente no es porque vemos otro cambio en concavidad. Vemos que este cóncavo hacia abajo en algún momento deja de ser cóncavo hacia abajo para ser cóncavo hacia arriba. Así que si bien entre estas dos hay un punto de inflexión, entre estas dos tiene que haber un punto de inflexión. Porque aquí vemos cóncavo hacia abajo y cóncavo hacia arriba. ¿En qué momento la gráfica deja de ser cóncava hacia abajo para comenzar a ser cóncava hacia arriba? La respuesta se observa buscando la derivada de la derivada. Cuando la segunda derivada es 0, cuando la derivada de la derivada es 0, estamos ante un punto de inflexión. ¿Bien? Así que aproximadamente ahí, y no quiero por ninguna circunstancia que piensen que es porque estoy tocando el eje X. No, es que coincidió ahí. Lo que me dice es donde el punto de inflexión es la X correspondiente a donde aquí haya un mínimo, donde aquí haya un cambio de crecimiento de decreciente a creciente. En este valor mínimo, donde la recta tangente horizontal, en esa misma X, así que puede ser aproximadamente aquí, tendríamos que tener unos ejes mejor rotulados. Aproximadamente por aquí tenemos el punto de inflexión. Así que más o menos aquí la gráfica deja de ser cóncava hacia abajo para ser cóncava hacia arriba. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta aquí? Vamos a repasar algunas de las reglas de diferenciación que verán, ya la hemos discutido. Por ejemplo, hemos dicho que la derivada de una constante es 0. Eso lo hemos dicho cuando le determinamos la derivada a 1, a 2, a negativo 4, a negativo 3. La derivada de una constante es 0. Y por ese motivo, cuando determinamos la derivada de los polinomios, el último término, si es que en efecto lo hay, que sea un número constante, en la derivada va a dejar de existir. Así que la derivada de una constante es 0, donde aquí la constante está rotulada o marcada como una letra C. La derivada respecto a x de c es 0. Bien, porque si es una constante no hay cambio, no hay un cambio en la función respecto a x, no hay un cambio. ¿Y cómo yo lo sé? Si yo hiciera la gráfica de una constante, estaríamos haciendo gráficas como, por ejemplo, y es igual a 1, y es igual a 3, y es igual a 5. ¿Y en qué se parecen todas las gráficas que tienen ese nombre? Y es igual a algo, que son rectas horizontales. Así que si son rectas horizontales, sabemos que la pendiente es 0. La pendiente de una recta horizontal es 0. Así que si la derivada es una medida de la pendiente, pues sabemos que la pendiente de una recta horizontal es 0, la derivada de una constante es 0. ¿Bien? No hay cambio en altura, por más que me desplace, no hay cambio en altura. Así que al no haber cambio en altura versus desplazamiento, nosotros no vamos a ver otra cosa que simplemente la derivada
de esa función es 0. Por otra parte, la derivada respecto a x de x es igual a 1. Así que la derivada de x es 1. Si nosotros hiciéramos la gráfica de f de x igual a x, nosotros tendríamos una gráfica que consiste en una recta a 45 grados, donde las x y las y son las mismas coordenadas. Por ejemplo, el punto -1, -1, 0, 0, 1, 1, 2, 2 y así sucesivamente. La pendiente de esa recta es 1 y lo sabemos. Cuando tenemos una línea recta, el número que acompaña a la x, en este caso es un 1, no se observa. El número que va aquí es un 1, no se observa. Así que esto es como decir y es igual a x, determina la derivada, pues la pendiente de esa función es 1. Por lo tanto, debo entender que la derivada es 1. Si la derivada respecto a x se la estuviera buscando, por ejemplo, a 2x, la derivada habría sido 2. Si esto fuera la derivada respecto a x de 4x, esto sería igual a 4. La derivada respecto a x de raíz cuadrada de 3 multiplicado por x sería igual a la raíz cuadrada de 3. Así que el número que acompaña a la x, cuando le busque la derivada de esa función, su resultado será el número que acompaña a la x. ¿Alguna duda aquí? Y hemos establecido que si n es un entero positivo, que como yo he dicho, el entero positivo no es otra cosa que un número natural. Si n es un número natural, entonces la derivada respecto a x de x a la n es nx a la n menos 1. Así que nosotros, cuando vimos esta regla, realizamos una serie de ejercicios como estos. Bien. Así que nosotros dijimos que la derivada de x a la 2 es 2x, la derivada de x a la 3 es 3x a la 2, la derivada de x a la 4 es 4x a la 3, la derivada de x a la 5 sería 5x a la 4, y bueno, ya la derivada de este polinomio es un poquito más elaborada, 6x a la 5 más 5x a la 4 más 8x a la 3 más 9x a la 2 menos 18x más 5. El 9, siendo un término constante, se elimina en la derivada porque la derivada de una constante es 0. Y como la derivada de x es 1, pues la derivada de 5x es 5. Así que nosotros determinamos cada una de esas derivadas. Y luego vimos la regla del poder en una versión general, donde ya nos dice, sí, bien es cierto que la derivada respecto a x de x a la n es igual a nx a la n menos 1, no solamente va a ser cierto para los números naturales, sino que está demostrado que para cualquier número real. Así que los números negativos, las fracciones, e inclusive los radicales en la posición de exponente también pueden ser utilizados y su derivada puede ser determinada mediante esta forma. Entonces realizamos ejercicios como este tipo, como el que estamos observando, como 1 sobre x a la 2 o como sobre la raíz cúbica de x a la 2. Así que vamos a regresar a la pizarra para continuar ejercicios de este tipo. Así que en la clase pasada hicimos ejercicios donde teníamos que buscar la derivada de expresiones que fueran en términos de x con un exponente negativo. Así que nosotros podemos hacer diferentes ejercicios. Vamos a continuar porque quiero que dominen todos esos procedimientos que se aprenden en las matemáticas introductorias, que no sean un motivo para que usted pueda fallar en ejercicios como este, ¿ok? Así que determinemos la derivada recordando que la derivada respecto a x de x a la n es igual a nx a la n menos 1. Bien. Así que, ¿qué tal si les pregunto cuál es la derivada respecto a x de 3 sobre x? 3 sobre x. Así que este ejercicio pudo haber leído de la siguiente forma. Sea f de x igual a 3 sobre x. Determina f' de x. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es decir que esto es igual a la derivada de
3x a la menos 1. Esto es igual a la derivada de 3x a la menos 1, ¿cierto? Porque x con exponente 1 en el denominador pasa a ser x con el exponente negativo 1 en el numerador. Y ya aquí podemos determinar la derivada. La derivada de esta expresión, aquí en este momento, en este signo de iguales que vamos a utilizar esta regla. Así que esto es igual a negativo 1 multiplicado por 3 x a la menos 1 menos 1. Y usted puede repasar a ver exactamente cuánto es eso. Negativo 1 menos 1 es igual al primero se queda igual. Cambio la resta, la cambio a suma y le busco lo opuesto al segundo. El segundo tiene que ser 1, pero con el signo opuesto menos 1. Así que negativo 1 menos 1 pasa a ser negativo 1 más negativo 1. Tenemos suma de signos iguales. Dejamos el signo y procedemos a la suma y tenemos un menos 2. Bien, menos 1 por 3, x a la menos 2. Simplemente es una aclaración del exponente. Si usted lo puede restar directamente, hágalo. Pero si tiene problemas con los signos, le recomiendo que tome un pedazo de su hoja de procedimiento y lo haga. Así que yo voy a continuar aquí. Esto es igual a, les pregunto, este exponente menos 2, ¿a quién le pertenece? ¿A quién está afectando ese exponente menos 2? A la Diga. A la X. A la X. La pregunta ahora que va, ¿a la X solamente? Y al 3. 3X. Vamos a ver. Yo creo que por el tono confundí. Hasta donde había dicho estaba bien. Fue mi pregunta la que quizás la motivó a que sus neurotransmisores le fallaran. Usted bien dijo a la X. Ahora, yo hacer la pregunta a alguien más, entonces todos podrían decir, a lo mejor sí, y una respuesta sería la que ustedes me acaban de dar. Pero quiero que sepan que no, la respuesta fue la que usted me dijo al comienzo. El menos 2 afecta a la X. El 3 no sufre el efecto del menos 2 porque a quien yo le estoy buscando la derivada a la X, este exponente es de la X. Ahora, el resultado completo, sí, va a tener un efecto en el 3. Entonces, ¿cómo yo sé? Ahora, si este 3 fuera afectado directamente, porque sí, todo afecta, pero directamente, que este exponente afecte el 3, tenía que haber un paréntesis rodeando al 3 y a la X. ¿Ok? Pero no, este 3 no ha sufrido ningún cambio. En el principio estaba en el numerador, se quedó en el numerador, la X fue la que subió. El proceso de determinar la derivada fue sobre la X. Eventualmente el exponente original va a multiplicar al 3, pero el exponente que está aquí solamente tiene efecto en la X. Estos dos números se pueden multiplicar entre sí. Se pueden multiplicar porque este número y este número son coeficientes, pero no están afectados por ese menos 2. Así que el próximo paso es decir, negativo 3 por x a la menos 2. El menos 2 no afecta directamente al 3, afecta a la x. Y el próximo paso es decir, negativo 3 se queda en el numerador y x a la menos 2 pasa a ser un x cuadrado en el denominador. Bien, con eso el ejercicio está terminado. La derivada de 3 sobre x es negativo 3x al cuadrado, 3 entre x al cuadrado. Otra cosa es que si usted le da un negativo al numerador o al denominador, aunque el ejercicio está bien, para muchos el ejercicio está simplificado cuando el negativo está al mismo nivel que la barra. Así que usted o lo borra o simplemente pone el negativo al mismo nivel de la barra
3 entre x cuadrado. No hay ningún problema. El ejercicio terminó aquí, pero aquí usted está demostrando que conoce que ese negativo lo mismo afecta al 3 que pudo haber afectado al x cuadrado que simplemente a todo el resultado de la fracción. ¿Bien? Así que este es mucho más aceptado, pero este está correcto. Nadie le puede decir que hasta aquí no está bien. Usted le puede dejar el numerador con el signo negativo, no pasa nada. ¿Bien? ¿Alguna duda aquí? ¿No? ¿Se entendió? Bien, continuamos. Determina la derivada respecto a x de 2 entre 3x a la 4. Determina la derivada respecto a x de 2 dividido entre 3x a la 4. Este número es un 4. ¿Bien? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el primer paso? Nota que a quien único yo tengo que subir es a la variable. El 3 se puede quedar ahí. A quien yo tengo que subir es a la variable porque la variable es la que tiene que estar arriba para poder aplicarse la regla. Por lo tanto, yo digo 2x a la menos 4 dividido entre 3, pero obviamente no puedo dejar la palabra derivada respecto a x. Esto es igual a la derivada respecto a x de 2x a la menos 4 dividido entre 3. Ahora sí. ¿Ok? Permiso, profesor. O sea Sí. que la X se subió. La x se subió. De exponente positivo, ahora se sube, pero con exponente negativo. ¿Bien? Aquí lo importante es que la x esté arriba. Pero para yo subir a la x, yo necesito cambiarle el signo a su exponente. Al exponente de ella. ¿Bien? Al exponente de la x. ¿Sí? Un x a la 4 en el denominador o un x a la 4 en el denominador o un x a la negativo 4 en el numerador es exactamente lo mismo. Este par de paréntesis encierra un número que es exactamente igual al número encerrado en este par de paréntesis. Bien, es lo mismo. ¿Ok? Ahora sí podemos aplicar la regla y decimos lo siguiente. Bien, como es un poco grande lo voy a continuar acá. Este menos 4, voy ahora a aplicar la regla en este momento. Menos 4 va a multiplicar al 2. Así que esto es igual a menos 4 por 2 x a la menos 4 menos 1, es decir, a la menos 5, dividido entre 3. Ya no tengo que utilizar el término derivada respecto a aquí porque ya determiné la derivada. Solamente me falta simplificar. ¿Alguna duda de aquí a acá? Primero yo quiero que vean qué hago y por qué. Este es el ejercicio. ¿Por qué hice este primer paso? Recuerden, el primer paso es este. Este es el primer paso. ¿Qué hice? El x a la 4 en el denominador lo pasé como un x a la negativo 4 en el numerador. ¿Por qué? Porque en el numerador es que yo puedo aplicar el teorema. Yo no puedo aplicar ese teorema en el denominador. Bien, aquí dice la derivada respecto a x de x a la n. No dice la derivada respecto a x de 1 entre x a la n. Esta fórmula está hecha para que la variable esté en el numerador. Así que yo me voy a encargar de subirla. Bien, ahora una vez ya la tengo, puedo aplicar el principio. Dice negativo 4, lo multiplico por esto y a la x le resto 1 al exponente. Así que si ya yo estaba en negativo 4, le resto 1 más, estoy en negativo 5. Bien, y ni el 2 ni el 3 han sufrido ningún efecto. Continuamos. Menos 4 por 2 es menos 8 x a la menos 5
menos 8 x a la menos 5 dividido entre 3. Y por último, este es igual a poner un negativo a todo. Arriba dejo un 8, abajo coloco un 3 y el x a la menos 5 pasa a ser un x a la 5 con exponente positivo. Cuando yo subo o bajo, sea una variable o sea una constante, porque las constantes también pueden cambiar de denominador a numerador y viceversa, y pasan por el mismo cambio. Su exponente cambia. Si yo hubiese necesitado subir a este 3, cosa que sería irrelevante, sería perder el tiempo, yo lo habría subido como un 3 a la negativo 1. Pero no lo voy a hacer porque no me ayuda en nada. No sirve para nada hacer eso. Generalmente yo hago esto más con las variables. Si yo llego a hacer eso con un número, es porque el número tiene un exponente negativo y me conviene cambiarlo a la otra dirección para que el exponente sea positivo y simplificar la expresión. Pero de ninguna forma mover el número me ayuda a simplificar ningún ejercicio más allá del caso que le acabo de demostrar, donde quizá usted quiere saber qué pasa con todos los 3, si fuera un ejercicio de álgebra, donde hay algunos 3 con exponente positivo y otros con exponente negativo, usted quiere que todos sean exponente positivo y puede trabajar mejor. ¿Ok? ¿Alguna duda aquí? La función original, f de x igual a 2, dividido entre 3x a la 4, su derivada es negativo 8 dividido entre 3x a la 5. ¿Alguna duda? Observen eso. Miren a ver si tienen alguna pregunta. Profesor, ¿cómo obtuve A ver. Diga. que cómo se obtuvo el 5? ¿Qué estoy tratando de hacer? ¿Cuál 5? Este. Es un 5, ¿verdad? Esto es un 5 negativo. De un 4 negativo, como la regla dice que al exponente le reste 1, pues a menos 4 le restó 1 y pasa a ser menos 5. Si yo lo hubiese sumado, que no es lo que dice la regla, sumarle 1 habría pasado a menos 3. Pero como le estoy restando, entonces recuerda que yo los persuado para que hagan estos, digan exponente. Vamos a trabajar con el exponente y decimos menos 4 menos 1 para justificar cómo de aquí llegamos acá. Menos 4 menos 1 es igual a negativo 4. En una recta, el primero se queda igual. Cambio la recta suma. Y una vez cambié esa recta suma, le busco lo opuesto al segundo. Y tengo suma de signos iguales. Ambos son negativos, signos iguales. Cuando usted suma signos iguales, deja el signo como está y procede a sumarlos como si no tuvieran signo. 4 más 1 es 5. O dicho de otra forma, si ya usted viene de 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, vuelve y le resta 1, cae menos 5. Restar implica moverte hasta la izquierda. Claro, restar números positivos es moverte a la izquierda, porque restar números negativos sería moverte a la derecha, pues estaría sumando. ¿Ok? Que no es el caso aquí. Aquí estamos restando siempre 1. Eso es lo que dice la regla. ¿Bien? Ok, le expliqué su pregunta, aclaré su duda. ¿De dónde sale este menos 5? Sí, ¿De gracias. dónde sale este menos 4? Pues que la regla dice que el exponente lo tengo que multiplicar por lo que esté ahí, por la x, o si hubiese en este caso no solamente había una x, había una x, pero también hay un 2. Así que como hay varias cosas, yo le multiplico el menos 4 por todo lo que está ahí, por la x y por sus coeficientes. ¿Okay? Así que menos 4 por 2x, el menos 4 va a multiplicar a 2x, menos 4 multiplica a 2x, y el exponente de la x de menos 4 pasa a menos 5 por la explicación que acabo de dar. Luego estos dos se multiplican, menos 4 por menos 2 pasa a ser menos 8, x a la menos 5 entre 3, y ahora solamente resta. Puedes dejar el negativo ahí o ponerlo en el mismo centro, que es un poco más aceptable, más adecuado en matemáticas. El 8 se queda solo arriba, el 3 no le hicimos nada en todo el ejercicio. Este 3 no sufrió ningún efecto a lo largo de todo el ejercicio. Míralo ahí.
no se afectó en nada a lo largo de todo el ejercicio. Bien. Y el x a la menos 5 sí tenemos que bajarlo porque ya como terminamos de determinar la derivada, necesitamos simplificarlo. Y un ejercicio donde las variables o cualquier término tenga exponente negativo, se debe hacer los ajustes necesarios para que ese exponente sea positivo. ¿Alguna duda? Sí, profesor. ¿Por qué el X4 se subió? Porque el x a la 4 está en el denominador y esta fórmula solamente aplica a x a la n, no a 1 entre x a la n. Esta x a la n es un número que está en todo caso al nivel de un numerador. Así que yo no puedo utilizar esa regla y aplicarla aquí hasta que ese x a la 4 pase arriba, porque yo necesito que x a la x con el exponente que tenga sea positivo o negativo. Lo importante es que esté arriba. Y una vez esté arriba, esa x está arriba, en este mismo momento es que yo puedo aplicar esa regla. ¿Bien? Ahora, más adelante veremos que hay una regla para realizar la derivada de una división, porque esto es la derivada de una división. Para la derivada de una división hay una fórmula que vamos a trabajar bastante con ellas y ejercicios como este los podemos hacer con esa regla. ¿Ok? Bien. Para ejercicios como este que son bastante cortos, si usted lo hace de las dos formas, va a notar que esta forma es más corta. Pero para ejercicios más elaborados, por ejemplo, si esto fuera x cuadrado más 3x dividido entre x más 5 al cuadrado, que es un poco más complejo, ahí necesita definitivamente, porque ahí no hay forma de usar esta. En un ejercicio como el que le acabo de demostrar, de presentar así, tendrías que utilizar la regla de la derivada de una división. Pero para fracciones simples, usted puede utilizar este principio. Así que la razón por la que el x a la 4 lo subo es porque todos estos ejercicios que les estoy dando tienen la particularidad de ser variables con exponentes negativos, pero te lo dan camuflajeado como exponente positivo en el denominador. El propósito de esto es que recuerdes el álgebra y es x a la 4 lo pases como x a la menos 4. Y segundo, que sepas que a un negativo, aún siendo exponente negativo, esa fórmula se puede utilizar, porque esa fórmula es para cualquier número real. Esta n que está ocupando la posición del exponente puede ser cualquier número real y esa derivada sigue siendo cierta, ¿ok? Contesté la pregunta sobre el x a la 4 arriba como un x a la menos 4. Es porque necesito que la x esté arriba, con el signo que sea que tenga el exponente. Yo lo que necesito es que la x esté en el numerador para poder trabajar este ejercicio, ¿bien? ¿Bien? Ok, vamos a ver Sí. otros más. Derivada respecto a x de 1 entre 5x a la 2. ¿Cómo comienzo ese ejercicio? Utilizando esa regla. El primer paso es pasar a la x al numerador, pero sin violentar ningún paso. Así que ese x a la 2 pasa a ser x a la menos 2 en el numerador. Todo lo demás se queda igual. Y dicho sea de paso, el numerador que vemos aquí es un 1. Así que en el próximo paso, al subir x a la 2, como x a la menos 2, ese 1 no se tiene que escribir. Bien. Por lo tanto, esto pasa a ser la derivada respecto a x de x a la menos 2 dividido entre 5. El 1 no es necesario. Aquí es necesario porque tiene que haber un número.
pero el 1 no se escribe para mostrar una multiplicación 1 por x a la menos 2. Si usted lo quiere hacer, no tengo ningún problema, pero es un poco redundante. Si no, pues cada vez que usted dijera un número, diría 1 por 7. Cada vez que usted diga 8, usted diría 1 por 8, así que es redundante. Sabemos que todo número es igual al mismo número multiplicado por 1. Eso se llama propiedad de la identidad. Eso se llama propiedad de la identidad. Todo número multiplicado por 1 da a sí mismo. Eso se llama propiedad o definición del elemento identidad. Así mismo aparece en matemáticas. Y estamos hablando de las matemáticas más básicas. Elemento identidad. ¿Cuál es la propiedad del elemento identidad? Bueno, en multiplicación es multiplicar por 1, pero en suma, el elemento identidad de la suma es el 0. Sumarle 0 a un número para que el número se quede igual es la definición del elemento identidad de la suma. Pero en multiplicación es multiplicando por 1. El elemento identidad de la multiplicación es multiplicar por 1. ¿Ok? Bien. Así que ese 1 no juega ningún papel aquí. Ya no hace falta. Ahora, si eventualmente yo tengo que mover esa expresión al denominador cuando terminemos de simplificar, porque no sé qué me va a dar, si el numerador va a quedar vacío, definitivamente colocamos el 1. Ya está listo para que podamos aplicar la regla. Bien, así que la derivada de esto es menos 2 por x elevado ¿a quién? ¿Cuál va a ser el exponente? Sería, inclusive yo prefiero que si desea, escriba la operación matemática allá arriba, entre 5. Ya usted determinó la derivada. Esto es igual a menos 2x a la, si queremos hacer un procedimiento para el exponente va a ser menos 2 menos 1. Que esto es igual a, en una resta, el primero se queda igual. Esta resta que está aquí la tapo y la cambio a suma. Y ese 1 que queda le voy a cambiar al opuesto, más negativo 1. Y me va a quedar suma de signos iguales. Procedo a la suma, negativo y dejo el signo, negativo 3. Menos 2 más menos 1 es menos 3. Así que esto es menos 2x a la menos 3 entre 5. Recuerde, quien sufre el efecto del exponente es únicamente la x. Este menos 2 no sufre el efecto de este exponente. No lo sufre. Y ya vamos a colocar este negativo. Lo podemos colocar en el mismo medio de la fracción. ¿Qué va a quedar arriba? ¿El 2 lo tengo que bajar? No, el 2 no tiene ningún exponente. Lo debemos dejar ahí. El x a la menos 3 pasa a ser un x a la 3. Quiere decir que en el denominador, el numerador ya no tiene más nada. En el denominador tenemos un 5. Y el x a la menos 3 que está como negativo lo pasamos como positivo al denominador. Cuando digo que lo cambio a positivo es que cambio a positivo su exponente. Un signo negativo o positivo no cambia el signo del número. Desplazar el x a la menos 3 hacia el denominador como un x a la positivo 3 no afecta el signo de nada, solamente afecta el signo del exponente. Y ya tenemos el resultado. La derivada de 1 sobre 5x a la 2 es negativo 2 entre 5x a la 3. Como aquí hay un 2, pues ya no hubo necesidad de volver a escribir un 1. ¿Alguna duda? Si usted deja el ejercicio con el negativo sobre el 2, no pasa nada. Está bien, ¿ok? Bien. Porque usted está diciendo que es negativo por el resultado de todo lo que está ahí. Eso es igual a si dejar el negativo únicamente en el numerador. Lo que no puede hacer es ponerlo arriba y abajo. O lo pone en el centro, o se lo da al numerador, o se lo da al denominador. La más elegante es dejarlo en el centro. Bien, ¿alguna duda? Hagan esto entonces. ¿Sí?
derivada respecto a X de 3 entre 4x a la 3. Tomen un minuto para hacer ese ejercicio. Bien. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cómo comenzamos este ejercicio? Se pasa ¿cómo se llama? D sobre dx. Correcto. Pasamos el d sobre dx, el derivada respecto a aquí. Muy bien. Ajá. Se deja el 3 en el mismo, o sea, en el denominador. Muy bien, el 3 numerador. Ajá. Sobre, x a la negativo 3 Muy bien. sobre 4. Sobre 4. Quiere decir que el 4 fue el que se quedó solo, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien, excelente. Esa es la parte más importante porque si tenemos titubeo en esta parte, pues no podemos hacer nada. Así que, muy bien. Ahora ya la x estando en el numerador, nosotros no hemos hecho ningún cambio. Esto que está aquí y esto que está aquí es exactamente lo mismo. Ahora podemos aplicar la regla. Y la regla dice, y obviamente cuando usted aplica la regla, ya la palabra derivada respecto a x desaparece, pues ya usted está evaluando la derivada. Es menos 3 multiplicado por lo que está aquí, menos 3 multiplicado por 3x y elevado a la menos 3 menos 1 y dividido entre 4. N por x, aunque obviamente es un coeficiente, a la n menos 1. Bien, si usted tiene dudas de cuánto es la resta, tome un pedacito de su hoja y diga que menos 3 menos 1 es igual a, en una resta, el primero se queda igual, cambio la resta a suma y le busco el opuesto al segundo. Tenemos suma de signos iguales, dejamos el signo y procedemos a la suma y obtenemos que el exponente es un negativo 4. Otra forma, si ya el exponente era menos 3 y usted le resta 1, lo hizo 1 más negativo, negativo 4. Próximo paso. Menos 3 por 3, menos 9, x a la menos 4 dividido entre 4. ¿Estamos bien aquí? Menos 9, x a la menos 4 dividido entre 4. ¿Bien? Bien. Y por último, yo prefiero colocar el negativo al mismo nivel que la barra de división. En el numerador solamente me queda 9 y en el denominador me queda el 4, que no sufrió ningún cambio a lo largo del ejercicio, y el x a la menos 4 pasa a ser un x a la 4 en el denominador. ¿Alguna duda? ¿Por qué está el 3, el negativo 3 entre paréntesis en el paso arriba al final? Perdón, ¿aquí? Ajá. Porque es una multiplicación
Y la multiplicación la podemos representar mediante paréntesis o con una X, pero ya cuando estamos en matemáticas muy avanzadas, yo no sé cuál X es variable y cuál X es multiplicación, así que la X de multiplicación no se utiliza ya a este nivel, pues lo que me queda son los paréntesis. Así que esto es negativo 3 multiplicado por 3X, le pude haber colocado un paréntesis al 3 y dejar a la X sola. Lo importante es que este menos 3, yo le coloco un paréntesis, se lo pude haber colocado a los dos, al menos 3 y al 3. Pero con uno basta para entender que ahí hay una multiplicación. Ese par de paréntesis implica que yo estoy multiplicando esto por esto que está aquí. Es por eso. Bien. Es una multiplicación. Pero como la multiplicación en las matemáticas básicas la realizamos con el signo de X, pero aquí tenemos X como variable, pues entonces el evaluador no sabe que X es de una operación matemática, multiplicación, y que X es una variable. Por eso ya desde las álgebras se trata de evitar, si ya se trabaja con variables, se trata de evitar ya el uso de X como multiplicación. Otros utilizan puntos, pero también se utiliza más en las matemáticas introductorias, donde yo digo 2 por 3, pongo 2, un punto en el centro, y 3, un punto en el centro de la altura, de los números 3. Pero también no tiene tanta utilidad como el paréntesis. En el paréntesis no importa la matemática, desde la más introductoria hasta el último cálculo que exista, cualquiera va a entender de forma universal que es una multiplicación. ¿Bien? Así que yo estoy diciendo n, esta n es este 3 con signo negativo encerrado en el paréntesis. Todo esto es la n, porque eso era lo que originalmente era el exponente, un menos 3. El exponente originalmente era un menos 3. ¿Y qué hago con ese exponente? Se lo multiplico a la x. Pero la x también tiene otro. Tengo que multiplicárselo a él y a la x. Menos 3 por x es menos 9x. Sí, ya caí, ya. Excelente. Bien. Bien, hemos hecho varios ejercicios con exponentes negativos, pero como les dije, los exponentes fracciones también es necesario practicarlo. Así que vamos a hacer ejercicios donde la n sea una fracción. Aquí vemos ejercicios donde la n es un número negativo. Vamos a hacerlo con una fracción y luego podemos combinar varios. ¿Bien? La derivada respecto a x de la raíz quinta de x a la 3. Raíz quinta, esto es un 5 y esto es un 3. Raíz quinta de x a la 3. No utilizo paréntesis como en el otro caso porque como esto es un solo número, raíz quinta de x a la 3 es un solo número. Bien. Como vemos, la regla establece que yo necesito una x con un exponente. Aquí yo tengo x, pero yo no la tengo con exponente. Sin embargo, si yo me doy cuenta que los radicales equivalen a ser exponentes racionales, ya salí de ese problema. Así que esto es igual a la derivada respecto a x de x elevado a una fracción. Esa x va a tener como exponente una fracción. El exponente de ella original es el numerador. Y el índice del radical, que en este caso es un 5, es un denominador. Así que x a la 3 quintos o raíz quinta de x a la 3 es lo mismo. Y usted lo puede intentar. Si usted tiene una calculadora, acceso a una calculadora que pueda colocar paréntesis, mejor dicho, exponente con paréntesis y fracción. Por ejemplo, usted escribe 7 elevado a la 3 quintos o lo anota y luego escribe raíz quinta de 7 a la 3 y va a ver que le da lo mismo. ¿Ok? La raíz quinta de un número a la 3 es lo mismo que el número elevado a la 3 quintos. ¿Ok? Cuando usted tenga una fracción como exponente, el numerador de esa fracción, el numerador de ese exponente, es el exponente original.
de esa variable o del número que sea. Y el denominador de ese exponente es el índice del radical. Exponentes racionales equivalen a radicales y viceversa. Radicales equivalen a exponentes racionales. Y cuando digo racionales me refiero a números que se establecen en forma de fracción. Ya estamos listos para aplicar la regla. Así que esto es igual a 3/5, porque ese es el número. El número completo n ahora es un 3/5. Así que 3/5 completo multiplicado por x a la ¿quién? A la 3/5 menos 1. Vamos a escribir todo para recordar que aquí dice nx a la n menos 1. La derivada de x a la n es nx a la n menos 1. Si usted lo escribe todo, no se va a equivocar, ¿ok? Así que yo voy a tomar un tiempo para escribir cuál es el exponente. El exponente es 3/5 menos 1. Yo necesito que el 1 sea una fracción con denominador 5, por lo tanto este es 3/5 menos 5/5. Yo necesito sumar o restar fracciones únicamente cuando las logro hacer homogéneas. ¿Qué son fracciones homogéneas? Fracciones con el mismo denominador. Bien. Así que 3/5 menos 5/5 pasa a ser los restos, pero el signo va a ser negativo, menos 2/5. ¿Estamos de acuerdo? Que si a 3/5 yo le resto 5/5 me queda negativo 2/5. ¿Sí? Así que este es el exponente de la x. ¿Qué tenemos? De acá, brincamos acá, próximo paso. 3/5 x a la menos 2/5. ¿Alguna duda? 3/5 por x a la menos 2/5. Aquí hay un 3/5 multiplicando a la x, pero entre el 3 y el 5, quien realmente la multiplica es el 3, porque ambos son numeradores. Así que yo debo entender que esa x está en el numerador. ¿Y por qué no lo establecemos así para no hacer otro paso? Esto es 3x a la menos 2/5 entre 5. Quiero que sepan que aunque hay un 3/5, es porque el 3 es quien está multiplicando el número. Bien, numerador con numerador y denominador con denominador. El 5 se queda igual porque 5 estaría multiplicado por el 1. ¿Sí? Por el 1 que está aquí abajo y no se escribe. Así que 3x a la menos 2/5 va en el numerador y el 5 en el denominador. Y como ya sabrán, ese exponente negativo lo cambio a positivo pasándolo nuevamente al denominador. Tengo 3 dividido entre 5x a la positivo 2/5. ¿Qué hice aquí? De menos 2/5 en el numerador a positivo 2/5 en el denominador. 5x a la positivo 2/5. ¿Se entiende? ¿Sí? Este 3 es este 3. El x a la menos 2/5 ahora pasa a ser x a la positivo 2/5 en el denominador y el 5 no se ha afectado. ¿Verdad? No se afectó. ¿Alguna duda hasta aquí? Falta un solo paso. Esto es igual a 3 entre 5 x a la 2/5, vuelvo a ponerlo como un radical, donde el numerador es el exponente de la x y el denominador es el índice del radical. Así que esto es raíz quinta de x a la 2. Raíz quinta de x a la 2. Y ahora sí, se acabó el ejercicio. Bien. ¿Alguna duda? Observen ese, vean si hay algún problema, alguna duda. Continuamos. ¿Sí?
Vamos a continuar. Vamos para el 6. Derivada respecto a x de 2 veces la raíz séptima de x a la 3. ¿Ok? La derivada respecto a x de 2 veces la derivada de 2 veces la raíz séptima de x a la 3. Bien, ¿cuál es el primer paso? Convertir el radical en una x con exponente fracción, ¿cierto? Así que va a ser la derivada respecto a x de 2 veces x, y esa x va a tener un exponente fracción, ¿verdad? El cambio que yo le hacía al exponente cuando la x estaba en el denominador era cambiarle el signo. Por otra parte, el cambio que le estoy haciendo al exponente de la x cuando se trata de un radical es que estoy convirtiendo el radical a un exponente fracción. El exponente, diga. 3 sobre 7. 3 sobre 7. 3, que es el numerador, es el exponente original de la x. 7, que es el denominador, es el índice del radical, ¿cierto? Y ahora ya estamos listos para aplicar el teorema, la fórmula, ¿cierto? Así que esto es 3 séptimos por x elevado, me falta el 2. Como va a ser tan grande, perdonen, como esto va a ser tan grande, lo voy a continuar acá si me permiten. Esto es igual a 3 séptimos multiplicado por 2. Puedo colocar paréntesis al 2 o no hacerlo. X a la 3 séptimos menos 1. Bien, la derivada de 2x a la n es n por 2, x a la n menos 1. Bien, ¿alguna duda aquí? Bien, fíjense que pueden ser números un poco grandes, o quizás no nos gusta trabajar con fracciones, pero estamos haciendo lo mismo ejercicio tras ejercicio. Bien, así que nuestro trabajo sería ver cuánto es 3 séptimos menos 1. Bien, así que voy a robarme un pedacito aquí, ya que este pedazo no lo utilice si me lo permiten. 3 séptimos menos 1 equivale a decir 3 séptimos menos 7 séptimos, que equivale a decir negativo 4 séptimos. Así que ese va a ser el exponente que le vamos a escribir a la x. Por lo tanto, esto es igual. Aquí podemos simplificar 3 por 2, 6. 6 séptimos o 6x. Abajo hay un 7. 6x a la negativo 4 séptimos. ¿Estamos de acuerdo? 3 por 2 es este 6. Este 7 en el denominador, lo dejé en el denominador. Lo que hago es que esta x está en el numerador, solamente que lo hago legible. Esta x está en el numerador, pero con el exponente 3 séptimos menos 1, exponente menos 4 séptimos. ¿Alguna duda hasta aquí? Continuamos. Así que esto es igual a 6 dividido entre 7 por x a la positivo 4 séptimos. De x a la 4 séptimos negativo en el denominador a x a la positivo 4 séptimos, pero en el denominador. Así que aquí dice x elevado a la 4 séptimos. X elevado a la 4 séptimos.
¿Ok? Y ahora el último paso es convertir eso en un radical. Esto es 6 dividido entre 7, raíz séptima de x a la 4. Y hemos terminado el ejercicio. La derivada de 2 raíz séptima de x a la 3 es 6 dividido entre 7 veces la raíz séptima de x a la 4. Bien. Hemos hecho lo mismo. Un radical. La x en el radical la convertimos a una x con exponente racional. Segundo, aplicamos la fórmula. Obtenemos esto. Tercero, realizamos la resta de dos fracciones. De ser fracciones con denominador distinto, a ser denominadores iguales, fracciones homogéneas, a tener un resultado. Ese resultado va a ser el exponente. Y aquí simplemente 3 por 2 por x, 6, obviamente 3 por 2 por x a la menos 4 séptimos, 6x a la menos 4 séptimos. Yo multiplico la x, pero la x no se afecta. La x simplemente va a afectarse con el exponente, no se afecta con el 3 y el 2. Simplemente va a haber un 6 acompañando al 6 a la x con exponente menos 4 séptimos. Este 7, desde que se formó con este exponente y pasó a ser multiplicar toda esta expresión, este 7 es denominador y así se quedó hasta el final del ejercicio. ¿Ok? El x a la menos 4 séptimos pasa a ser x a la positivo 4 séptimos, pero en el denominador. Y por último, esa expresión con exponente racional pasa a ser una expresión en términos de radicales. ¿Alguna duda? No. Vamos a hacer uno más sencillo, pero que lo hagan ustedes, ¿ok? Digo, si usted analiza, todos son sencillos, pero vamos a ver uno que involucre menos trabajo. Vamos a hacer el séptimo. Traten de trabajar derivada respecto a x. ¿Bien? De la raíz octava de x a la 5. Determinen la derivada de la raíz octava de x a la 5. Bien, continuamos. ¿Cómo hacemos este ejercicio? Decimos que esto es igual a la derivada respecto a x de x a la 5 octavos. Bien. Al utilizar la fórmula, decimos esto es igual a 5 octavos por x a la 5 octavos menos 1. ¿Estamos de acuerdo? La derivada de x a la n es nx a la n menos 1. 5 octavos. Voy a rotular este procedimiento como exponente para recordar el exponente
es 5 octavos menos 1. Pero 5 octavos menos 1 es igual a 5 octavos menos 8 octavos. Eso pasa a ser negativo 3 octavos. Negativo 3 octavos es el exponente de la variable. Por lo tanto, el próximo paso es 5x a la negativo 3 octavos dividido entre 8. Bien. Próximo paso. Esto es igual a 5 entre 8 x a la 3 octavos. 5 entre 8 por x a la 3 octavos. Y esto pasa a ser un 5 entre 8 veces la raíz octava de x a la 3. Bien. ¿Alguna duda? ¿No? No. Bien. Así que esta regla, la regla del poder, nos permite contestar ejercicios como estos que hemos visto. Cuando la x está en el denominador, la pasamos al numerador con el exponente que sea. En este caso, el exponente positivo va a pasar a ser negativo y lo vamos a contestar como lo hemos hecho en las últimas dos clases. Y cuando vemos una expresión que consiste en un radical, esa variable va a pasar a ser una cuyo exponente será una fracción y procedemos a realizar lo mismo. Bien, así que ya hemos repasado este tipo de derivadas. Vean que aunque los números no serán desde el punto de vista de algunos tan elegantes, las derivadas se determinan utilizando exactamente el mismo procedimiento, exactamente los mismos pasos. Bien. Ok. Aunque no lo hemos detallado, esta regla la hemos utilizado siempre. Se conoce como la regla del múltiplo constante. Si C es una constante y F es una función diferenciable, una función derivable, entonces la derivada respecto a X de C multiplicada por F de X es igual a sacar la C aparte y determinar la derivada. Bien, aunque nosotros no lo hemos señalado como tal, la hemos utilizado siempre. Por ejemplo, si nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Si f de x es igual a 5x a la 3, entonces yo diría la derivada respecto a x de 5x a la 3 es igual a 5 veces la derivada respecto a x de x a la 3, que es igual a 5 veces lo que me dé la derivada 3x a la 2, que es igual a 15x a la 2. Quiere decir que aunque usted puede directamente decir 15x a la 2, usted puede observar que en realidad la constante se puede multiplicar luego del resultado. Usted bien puede multiplicar el exponente por ese coeficiente y hacerlo de un solo paso como lo hemos hecho desde el principio, o decir cómo sería esta derivada si yo aplico la regla de la constante. Pues tendría que sacar este 5 aparte y multiplicarlo por la derivada de x a la 3. Sería 5 multiplicado por 3x a la 2,
para al fin y al cabo obtener el 15x a la 2 que estamos acostumbrados a obtener. Bien, así que no vayan a pensar que estamos hablando de algo con lo que no hemos trabajado. Bien, así que continuamos con la presentación. Y observen entonces, como hemos discutido, si dos funciones son derivables, si a dos funciones usted las puede determinar la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas por separado. ¿Dónde vemos esto? En los polinomios. Cuando resolvemos la derivada de un polinomio, aplicamos la derivada de una suma como la suma de las derivadas individuales de cada término, ¿cierto? Y tanto la regla de la suma como la regla de la diferencia la hemos trabajado. Si f y g son funciones diferenciables o derivables, la derivada de una resta es igual a la resta de cada una de las derivadas por separado. Y hemos podido resolver ejercicios como este. La derivada respecto a x de un polinomio, diríamos es la derivada del primer término más la derivada del segundo, menos la derivada del tercero, más la derivada del cuarto, menos la derivada del 5, más la derivada del sexto. ¿Ok? Trabajen este ejercicio y díganme cuál es la derivada de ese polinomio. ¿Bien? Mientras tanto, yo lo anoto en la pizarra. Bien, así que nosotros, cuando trabajamos con la derivada de un polinomio, estamos utilizando la regla de la derivada de una suma y la regla de la derivada de una resta. Por lo tanto, la derivada de este polinomio es igual a la derivada del primer término, 8x a la 7, más 12 por 5. Será un poco grande, pero no es imposible. 60, 12 por 5, 12, 24, 36, 48, 60, x a la 4, menos 16, x a la 3, más 30, x a la 2, menos 6. ¿Ok? Noten que hay varios saltos. El polinomio original tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. Y su derivada tiene 1, 2, 3, 4, 5. Uno menos que la cantidad de términos del polinomio original. ¿Bien? Ok. Vamos a ver un ejercicio que nos va a ayudar a determinar la importancia de tomar una derivada e igualarla a cero. ¿Ok? Determinar la solución de f' de x igual a 0. Nosotros sabemos que si tenemos una función y le determinamos la derivada, si sustituimos un valor en x en esa derivada, tendríamos el valor de la pendiente de la recta tangente a la función original en el punto cuya x fue la sustituida. Si nosotros estamos diciendo desde ahora que f' de x igual a 0, estamos preguntándonos dónde la recta tangente es horizontal. ¿Dónde en esa gráfica, si es que lo hay, donde la recta tangente tiene pendiente 0? ¿Bien? Así que vamos a ver un ejercicio
en este ejercicio dice lo siguiente: determina los puntos en la siguiente curva donde la recta tangente es horizontal. Al decir los puntos puede ser uno o varios puntos. Estamos diciendo dónde la recta tangente horizontal. Estamos buscando de las infinita cantidad de rectas tangentes que puede haber en una gráfica, nos interesa la que es horizontal. Así que nosotros vamos a trabajar con esa función que lee f de x es igual a x cuadrado sobre 2 a x cuadrado sobre 2 menos x. ¿Ok? Bien, así que nuestro ejercicio lee de la siguiente forma. Determina la solución de f' de x igual a 0, donde la función lee f de x es igual a x cuadrado menos 2 entre x. Así que menos x, debo decir, f de x es igual a x cuadrado entre 2, f de x es igual a x cuadrado entre 2 menos x. ¿Quién es f' de x? Para yo igualar f' de x a 0, primero tengo que saber, naturalmente, quién es f' de x. ¿Y cómo determino f' de x? La derivada de esta expresión es la derivada de este primero menos la derivada de este segundo. ¿Quién es la derivada de esta expresión? Bueno, la derivada sería tomar el exponente 2 multiplicado por x, restarle 1 al exponente de la x, de 2 pasa 1, y recordarme que este 2 tiene que estar presente, ¿ves? Menos, ¿cuál es la derivada de x? Lo hemos dicho varias veces, la derivada de x es 1. Pero aquí vemos que este 2 y este 2 simplifica como 1. Por lo tanto, al cancelar, obtenemos x menos 1. La derivada de x cuadrado sobre 2 menos x es x menos 1. Bien. Si yo digo que f' de x es igual a 0, si f' de x es igual a 0, entonces yo estoy diciendo que x menos 1 es igual a 0. ¿Cierto? Si yo igualo la derivada a 0, yo estoy diciendo que x menos 1 es igual a 0. ¿Cómo yo soluciono esta ecuación lineal? Sumo 1 a ambos lados y obtengo que x es igual a 1. ¿Qué yo sé hasta ahora? La x del punto. La x del punto. ¿Pero qué yo necesito para un punto? La x solamente. ¿Qué yo necesito? La coordenada en y. ¿Cómo yo sé la coordenada en y de este punto? Bueno, hay dos formas. Usted me tiene que decir cuál de las dos es la correcta. ¿Sustituyo esta x en la función original o sustituyo esta x en la derivada? Piénselo. Piense muy bien la respuesta. Claro, estamos para aprender, nos podemos equivocar todos. Pero piense, antes de contestarme, ¿dónde yo voy a sustituir esta x? ¿En la función original o en la derivada? Recuerda que quiero saber en qué punto pasa esa recta tangente que es horizontal. ¿En qué punto? La respuesta a esta pregunta es en la función original. Así que si yo sé que x es igual a 1, entonces yo digo f de 1 es igual, o bien, para no confundir con el principio, lo podemos hacer mejor aquí abajo. ¿Qué tal si lo hacemos abajo y decimos f de 1 es igual a 1 al cuadrado
sobre 2 menos 1, que es igual a 1 medio menos 1. Y como ya tenemos experiencia de sobra con las fracciones, decimos 1 medio menos 1 es 1 medio menos 2 medios, que es igual a negativo 1 medio. ¿Qué estamos diciendo? Cuando x es 1, f de x es 1 medio, por lo tanto, 1 acompañado de menos 1 medio es el punto donde la recta tangente es horizontal. El punto donde la recta tangente es horizontal es el punto 1 acompañado de menos 1 medio. Claro está, ya nosotros demostramos que tomar la derivada, nosotros sabíamos cuál es el valor de la pendiente de la recta tangente. Colocar el punto conocido de contacto, buscar la x y sustituirla a la derivada y ya sabíamos que nos iba a dar 0, porque ese fue el propósito, le igualamos a 0 desde el principio. Así que, dado que la derivada es 0, nosotros determinamos la derivada de la función, nos dio x menos 1, como la derivada tiene que ser 0, porque la pendiente de la recta tangente tiene que ser 0, porque es una recta tangente horizontal, x menos 1 debe ser 0, y si x menos 1 debe ser 0, ¿qué valor debe tener la x? X debe ser igual a 1. Sabiendo que x es igual a 1, sabemos la coordenada del punto donde esa recta tangente horizontal pasa. ¿Qué me falta? La coordenada en y. La coordenada en y. ¿Y cómo sé la coordenada en y? Sustituyo la x en la función original, porque esta fórmula me va a dar la coordenada del punto. Ese punto le pertenece tanto a la recta tangente como a la misma función, por eso que es una recta tangente, porque entra en contacto. Así que sustituyo el 1 en la función original, no lo voy a sustituir en la derivada, ya yo sé que me va a dar 0. Yo no voy a sustituir el 1 en la derivada porque de ahí es que viene, ya yo sé que me va a dar 0. Cuando coloque el 1, 1 menos 1 es 0, pero de ahí es que viene el 1, porque yo establecí que la derivada era igual a 0, así que esta ecuación fue la que me trajo como resultado x igual a 1. Así que no es, ni siquiera hace sentido que sustituya ese 1 en la derivada, porque ya yo sé que la pendiente tiene que darme 0. De ahí era que venía el ejercicio. Ahora, dado que la pendiente es 0, ¿cuál es el punto de contacto de esa recta tangente con la gráfica? Ah, es el punto 1 acompañado de menos 1 medio. ¿Alguna duda hasta aquí? Observen ese ejercicio y háganme cualquier pregunta. Ok. ¿Qué pregunta podemos añadirle a este ejercicio? Sabemos la pendiente es 0. Lo decía el ejercicio originalmente, la pendiente es 0. Si la pendiente es 0, estamos diciendo que es una recta horizontal. ¿Qué ecuación tienen todas las rectas horizontales? Si esto es una recta horizontal, si la tangente a f de x, si la recta tangente a ella es horizontal en este punto, en otros puntos no, en otros puntos tendrá pendiente, pero aquí la recta tangente no tiene pendiente 0. ¿Qué ecuación puede tener esa recta tangente? ¿Cómo es la ecuación de una línea recta? Y cuidado, aquí no utilizamos la fórmula y menos y1 es igual a m por x menos x1. La podíamos usar, pero es innecesaria.
¿Cuál es la ecuación de toda línea recta horizontal? ¿Alguien recuerda? Lo dijimos inclusive hoy, cuando hablé en la diapositiva de la derivada de una constante, y dije que cuando la función es una línea horizontal, la función tiene como nombre un número. Y es igual a 5, y es igual a 3. ¿Cómo se llama la ecuación? ¿Cuál es la ecuación de esta recta tangente horizontal? La recta tangente va a tener como ecuación y es igual a menos un medio. Y es igual a menos un medio. Así que si tuviéramos un plano cartesiano, por debajo, en el punto 1 acompañado de menos un medio, trazamos un punto, por ahí va la recta, de manera horizontal a una altura de menos un medio, no cambia, es horizontal. Así que y es igual a menos un medio en la ecuación de la recta. El ejercicio solamente me pedía determinar el punto o los puntos, si hubiesen sido más. Bien, así que me está diciendo cuál es la ecuación. Si me preguntaran cuál es la ecuación de la recta, yo diría y es igual a menos un medio. ¿Qué pasa si usted no hace el análisis de recordar que toda línea horizontal está en términos de y es igual a algo? No tiene x, no hay x que sustituir, es una recta horizontal. No importa la x que coloque, la altura va a ser la misma. Y es igual a menos un medio es una recta horizontal a una altura de negativo un medio, es decir, un medio abajo del eje x, bien pegadita al eje x, esa línea completamente horizontal. Esa es la recta tangente a esta gráfica. No importa la x, la lleva a ser igual a menos un medio. Bien. ¿Qué pasa si no pudieras darte cuenta de ese análisis? Pues cuando sustituyen la fórmula y menos y1 es igual a m por x menos x1. Cuando haces ese análisis, te das cuenta de lo siguiente. Ya hicimos todo este procedimiento para sacar este punto. Bien. Importante señalar que f' de x es igual a x menos 1. Eso es de las cosas que borré. Y que este punto vino de sustituir 1, porque esto lo igualamos a 0. Sustituimos 1 en la función original para obtener el menos un medio. ¿Bien? ¿Qué pasa si usted sabe que estamos buscando una recta tangente a f en el punto 1 acompañado de menos un medio? Y usted sabe que la pendiente de esta recta es 0. ¿Por qué? Porque lo dice el ejercicio originalmente. Determina la pendiente de la recta tangente horizontal. Y si la recta es horizontal, su pendiente es 0. Así que cuando usted viene de manera inocente, y menos y1 es igual a m por x menos x1, usted dice, bueno, y menos y1 es y más un medio es igual a 0 por x menos 1. Este 0 cancela toda esta parte de aquí y te queda, próximo paso, que y más un medio es igual a 0, ¿cierto? Y por lo tanto, restando un medio a ambos lados, obtienes que y es igual a menos un medio. Esa es la ecuación de la recta tangente. Y es igual a menos un medio. Así que si no recordabas el concepto de que una recta horizontal simplemente se llama y es igual a un número, cuando tratas de sustituir en la fórmula punto pendiente, te das cuenta que el 0 en la pendiente cancela todo lo que está relacionado con x, porque x menos 1 se refiere a x menos x1. En otras palabras, la x es irrelevante a la hora de trazar una línea horizontal. ¿Qué es lo que importa en una línea horizontal? La altura a la que la estás trazando. Si tú me dices que pasa a una altura de 6, pues yo voy a una altura de 6 y tiré la línea. Si me dices que una altura de menos 4, voy a negativo 4 y hago la línea. Es irrelevante
lo que pasa a la izquierda y a la derecha porque es una línea horizontal. Pero aún más lógico es saber que es irrelevante porque el 0 me canceló todo lo que estaba después. ¿Bien? ¿Se entiende? El ejercicio no preguntaba la ecuación de la línea recta, pero yo te digo que se puede contestar como mismo hemos contestado todo lo demás, ¿ok? Bien. Bien. Vamos a ver otro ejercicio. Déjame borrar aquí. Vamos a ver otro de los ejercicios donde podamos utilizar esta fórmula de f' de x igualar a 0 para determinar la pendiente 0, para determinar cuál es el punto donde la recta tangente es horizontal. Veamos entonces, esta es otro ejercicio. Determina los puntos, el punto o los puntos, porque puede haber más de uno. En el caso de ahora vimos que era uno solo. Bien, determina el punto de los puntos en la siguiente curva donde la recta tangente es horizontal. En otras palabras, determina dónde la pendiente de la recta tangente es 0. Dado que trabajamos con f de x igual a 3x cuadrado más 3. Esta es una parábola que sube muy rápido y que está bien arriba. Está el punto más bajo de esta parábola es el 0,3. Bien, vamos a volver a la pizarra. Si f de x es igual a 3x cuadrado más 3, nosotros estamos hablando de una parábola. Y esa parábola pasa por el punto más bajo, es cuando x es 0. 0, todo esto pasa a ser 0. El punto 0,3, el punto 0,3, que dicho sea de paso es el corte en Y. El punto 0,3 es el punto más bajo de esa parábola. Así que estamos hablando de lo siguiente. De manera esquemática, si este es 1, 2 y 3, si esto es una altura de 3, esta parábola hace aproximadamente esto. ¿Bien? ¿Dónde ustedes creen que pasaría la recta tangente? La recta tangente horizontal. ¿Dónde ustedes creen que pasaría la recta tangente horizontal? La recta tangente horizontal tiene que pasar por el punto. Díganme si piensan, si esta parábola, como se la he dibujado de forma esquemática, originalmente empieza la parábola aquí en el 0,0, este es el 0,1, 0,2, este empezó en el 0,3. Así que yo estoy haciendo un diagrama aproximado. La parábola comienza en el 0,3 y de ahí en adelante sigue esa concavidad hacia arriba de forma infinita. ¿Dónde ustedes creen, sin haber escrito un punto, sin haber trazado una raya en el papel, dónde ustedes creen que pasaría la recta tangente horizontal? Justamente aquí, en el punto más bajo, en el punto 0,3. Y eso es lo que vamos a demostrar, que es en el punto 0,3. Así que yo voy a borrar y nosotros vamos a atacar el ejercicio como si no supiéramos ya la respuesta. ¿Bien? Así que vamos a determinar el punto donde la recta tangente tiene pendiente 0. Por lo tanto, vamos a buscar f' de x y la vamos a igualar a 0. F' de x es igual a ¿quién? 6x más nada. ¿Cierto? 3x cuadrado. ¿Cuál es la derivada de 3x cuadrado? 6x. ¿Cuál es la derivada de 3? 0. Por lo tanto, la derivada es 6x. Y yo tengo que igualar la derivada a 0. Por lo tanto, si f' de x es igual a 0, porque ya yo sé que la pendiente tiene que ser 0 porque es una recta horizontal, entonces
6x debe ser igual a 0. Ya esto está resuelto. Si divido entre 6 a ambos lados, ¿qué obtengo? Que x es igual a 0. Obviamente, si 6 por x igual a 0, 6 nunca va a ser 0. Así que el 0 es la x. X igual a 0. Ahora, ¿qué yo hago con este 0? Ya yo tengo la coordenada. La voy a sustituir en la función original, que es la única que tengo para sustituir. No la voy a sustituir en la derivada. Ya yo sé que me va a dar 0. De ahí fue que provino el 0. De tomar la derivada e igualarla a 0. Así que ya yo sé la pendiente. Yo lo que necesito saber es cuál es el punto. Esto es distinto a los primeros ejercicios donde yo conocía el punto y tenía que determinar la pendiente de la recta tangente. Aquí no. Aquí necesito saber, ya me dicen cuál es la pendiente, me dicen que es 0, y luego me dicen cuál es el punto donde debió haber sido que pasar esa recta tangente horizontal. Por lo tanto, yo voy a determinar no f' de 0. F' de 0 yo sé que es 0. Voy a buscar f de 0. Y f de 0 es sustituir el 0 en la original. Así que esto es 3 por 0 al cuadrado más 3. Esto es igual a 3 por 0 al cuadrado más 3. Que esto es igual a 0 más 3, que es igual a 3. Sustituyo un 0, obtengo un 3. Por lo tanto, estamos ante el punto 0, 3. Lo mismo que les dije desde el principio. Si esto es una parábola que comienza en el punto 0, 3 y el punto más bajo de esa parábola es el 0, 3, que por cierto, el punto más bajo de una parábola que abre hacia arriba se llama vértice, pero si la parábola abre hacia abajo, el vértice es el punto más alto. Una parábola puede abrir hacia arriba, pero puede haber casos donde abra hacia abajo. Eso va a depender del signo del coeficiente de ese x cuadrado. Si, por ejemplo, esto hubiese sido negativo 3x cuadrado más 3, esta va a ser una parábola que abre hacia abajo, pero que comienza en el punto 0,3. Eso lo veremos en parábolas. Eso es lo que se observa en parábolas, ¿bien? Ahora, el punto 0,3, sabemos que la pendiente es 0. Si yo les dije que aproximadamente en el punto 0,3, este punto 0,3, aquí la parábola sube. Si el punto es 0,3, la recta tangente tiene que llamarse y es igual a 3. Pero si usted tiene dudas de que las rectas horizontales tienen como ecuación y es igual a un número, usted simplemente sustituye en la pendiente, en la punto pendiente, y menos y1, y menos 3 es igual a la pendiente 0 por x menos 0. Todo lo que está al lado derecho de la ecuación pasa a ser un 0 gracias a este. Así que y menos 3 es igual a 0. Último paso, sumar 3 a ambos lados y es igual a 3. ¿Ok? Así que en el caso de una parábola es fácil. Si usted conociera o dominara el tema del vértice de la parábola, en el vértice de la parábola está la recta tangente, la recta tangente horizontal. Recta tangente tenemos a lo largo de toda la gráfica, pero que sea horizontal en una parábola solamente en el vértice. Así que si usted tiene una parábola, solamente puede tener un lugar donde la recta tangente es horizontal, en el vértice. ¿Ok? Así que si el ejercicio es una parábola y le piden dónde la recta tangente es horizontal, es una manera indirecta de preguntarle cuál es el vértice de la parábola. Bien. Y obviamente aquí involucra derivadas, pero si fuera un curso de precálculo, yo con mucho gusto en el curso de precálculo utilizaría esta herramienta para determinar cuál es el vértice de una parábola. Porque el vértice de la parábola es el lugar donde la recta tangente es horizontal. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Bien.
Así que si la recta es horizontal, la gráfica, sabemos, ¿verdad? Que es una gráfica de una recta con pendiente cero. Y tienen que saber que la ecuación está en la forma y es igual a un número. Bien. Y quiero que se lleven como tarea para que lo discutamos en la próxima clase. Determina la solución de f' de x igual a 0. Determina el punto donde la recta tangente horizontal para esta función. F de x f de x igual a x a la 3 más x a la 2. Primer paso, determina la derivada. Segundo paso, igual a la derivada a 0. Si igual a la derivada a 0, vas a obtener soluciones. Tercero, sustituye la solución o soluciones, porque puede ser más de uno, o soluciones en f de x. Y por último, determina la ecuación de la recta. De más está decirle que esto es una recta horizontal de la recta tangente. De la recta tangente horizontal. ¿Ok? Bien. Dicho sea de paso, si es una solución, es porque hay un punto y habría una recta tangente. Por otra parte, si hay más de una solución, si en este paso, en f' de x igual a 0, hay más de una solución, es decir, que no es x igual a un número, sino que pueden haber x igual a tanto o x igual a tanto. Si tienes dos soluciones, vas a tener dos sustituciones en el paso 3, por lo cual vas a tener dos puntos. ¿Qué quiere decir que tienes dos puntos? Pues una recta tangente pasa por un punto y otra recta tangente pasa por otro punto. Bien, así que este ejercicio me parece muy interesante. Comiéncelo y para la próxima clase lo discutimos, inclusive por medio de gráficas. Bien, copien esa información. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Comprenden lo que hay que hacer, cierto? Bien, pues excelente. Si no hay duda, gracias por su asistencia y participación. Y nos veremos en la próxima clase. Que tengan excelente tarde. Gracias, profesor. Igualmente. Vayan bien. Gracias, profesor. Excelente tarde.